Entonces, ¿qué llamamos un ojo corto? O sea, para tenerlo en la cabeza, ¿no? O sea, tenemos un ojo corto debido a que tenemos una longitud axial menor. Esta clasificación está basada también, pues, como hemos visto, en la longitud axial, en el diámetro corneal, que es medido con el blanco a blanco, la profundidad de la cámara anterior, así como la posible existencia de patología, como hemos visto, ¿no? En los ojos con segmentos anteriores pequeños, por ejemplo, tienen alteraciones del segmento anterior, por ejemplo, perdón, del segmento posterior, y hay que buscarlas, ¿no? O sea, si yo tengo un ojo pequeño de menos de 20 milímetros, tengo que hacer que el ecografista o en la ecografía buscar cómo está la coroide, si está engrosada. En estos pacientes una hemorragia coroidea es importante, ¿no? O sea, la presencia de debilidad celular o alteraciones coexistentes con el glaucoma que también tenemos que buscarlas en el segmento posterior, ¿no? Entonces, siempre es importante saber qué cosa vamos a operar y por eso que es bueno conocer en quiénes vamos a hacer la cirugía, ¿no? Estos ojos no son tan sencillos, pues si yo tengo, por ejemplo, a un paciente que llega a la consulta y veo que su cámara anterior es bastante estrecha, es menos de 2 milímetros, voy a medirle el cristalino con un VM probablemente que me ayude a hacerlo mejor y que encuentro que ese cristalino es más de 4.5, que es un cristalino bastante rechoncho. Y yo veo en las imágenes que hay un adelantamiento del diafragma cristaliniano, o sea, y eso se mide por el bolo, o sea, de la superficie anterior del cristalino, de la cápsula anterior del cristalino a la superficie posterior de la córnea, ese bol voy a poder medirlo. Y si este bol es mayor de un tercio entre la distancia entre el endotelio a la línea del espolón escleral que pasa por este nivel, o sea, es más de un tercio, entonces esto de aquí me va a indicar que yo tengo una posibilidad de tener un cierre facomórfico, ¿no? O sea, acá está, ¿no? La línea entre espolón y espolón, que lo vemos acá, ¿no? Acá está el espolón escleral. Y hablamos de esta línea hacia la superficie anterior del cristalino. Ese es el borde anterior del lente y el otro es de la línea espolón escleral hacia la borde posterior de la córnea. Si esto es más de un tercio de esto de todas maneras nos va a hablar de un facomórfico, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El box se mide de la línea entre los dos espolones esclerales hacia la superficie anterior del cristalino, hacia la cápsula anterior, y la otra distancia es de la línea del espolón escleral hacia el endotelio corneal. Si esta distancia del bolo anterior del lente es más de un tercio de esta, pues ahí tenemos esa posibilidad de que vamos a tener un, un facomórfico de por medio, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales uno tiene que pensar que estos pacientes se beneficiarían muchísimo de tener una extracción de un cristalino muy grande para un segmento anterior tan corto. Por eso que en estos casos tenemos variantes como el microftalmos posterior o el nanoftalmos. Recuerden que el nanoftalmos estamos hablando de longitudes axiales entre 14 y 17 milímetros. No todos los ojos chiquitos son nanoftalmos, ¿no? Pueden haber microftalmos, pero el nanoftalmos habla de esta longitud axial, ¿no? Entonces acá tenemos que va a coexistir con hipermetropía, con microcórnea, con cámara anterior muy estrecha, con convexidad diana. Miren acá, tenemos engrosamiento escleral, engrosamiento coroideo, y como hemos visto, la relación del cristalino con todo el ojo es bastante importante, ¿no? Entonces, en la exploración preoperatoria debemos considerar todas estas alternativas, que son variables que las consideramos siempre, pero que en estos pacientes son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? La queratometría es importante, el diámetro corneal es importante, hemos visto que la paquimetría es importante, la profundidad de la cámara anterior, que ya hemos visto, ¿no? La medida del ángulo camerular, importantísimo, con una gonoscopía, que es el gold estándar, o podemos hacerlo con el OCT si quieren, o con un Pentacam que ayuda también a hacer una medida en grados exactos, ¿no? El espesor del cristal lineano y el bol que hemos visto, el grosor del esclero coroideo a nivel ecográfico que nos va a permitir saber si hay un engrosamiento de esto y la posibilidad de una hemorragia coroidea y cómo es la profundidad de la cámara vítrea, pues, ¿no? Para saber cómo es el segmento posterior que tenemos que tener una idea también, ¿no? El Pentacam, perdón, la profundidad de cámara vítrea es para poder saber la relación que hay entre la cámara anterior y la cámara posterior y su relación, si es que existe un mayor o menor grado de esta relación, ¿no?
En el Pentacán también importante para ayudarnos, como hemos visto, nos va a ayudar para muchas cosas. Y en el cálculo del lente ocular hay que usar el Lion Master, si es posible, si no se puede usar también inmersión y ayudarse con la fórmula de Hofer-Q y Holiday 2, que nos va a ayudar mucho también para poder saber a través de la proyección efectiva del lente cuánto es el poder de estos pacientes que tienen este tipo de problemas, ¿no? De los ojos cortos. Si tenemos VM, pues genial, porque nos va a permitir hacer el cálculo del BOL, o el OCT también ayuda para tener una idea de esto, ¿no? La ecografía es vital, como hemos visto, para ver todo lo que hemos hablado de la coroides. Entonces, nosotros tenemos que hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de el Van Herrick, que es una estructura que nosotros, un test que nosotros usamos siempre, pues el Van Herrick nos va a ayudar a tener nos van a dar una idea de cuándo es la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Qué tan amplia es mi cámara, porque él nos va a hablar de la estructura del ángulo, pero ya sabemos que esto es una ayuda y la gonioscopía se tiene que hacer de todas maneras, ¿no? El OCT de segmento anterior también ayuda, ¿no? Para poder tener una idea. A veces esto de acá, esta herramienta del OCT de segmento anterior, nos ayuda a que el paciente entienda lo que está pasando. Uno le muestra cómo es el OCT de un paciente normal que tiene un ángulo abierto y le mostramos su ángulo y le mostramos cómo va a quedar después de la cirugía. Y entiende, ¿no? Si no le mostramos imágenes, a veces el paciente se queda con la duda de que si será necesario o no hacer una ideotomía, si será necesario hacer la cirugía. O sea, es importante que esto ayude como herramienta que uno pueda mostrarle al paciente qué es lo que está teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas vamos a considerar? Pues que es un ojo pequeño, vamos a tener mucha dificultad por el espacio que tenemos ahí para hacer una rexis, la sonda puede estar con una debilidad importante. Al igual que en los ojos largos, en los ojos cortos también puede haber un problema de licencia sondular. En estos casos es muy importante tener en cuenta la mala dirección del acuoso, que es un síndrome que muchas veces estamos operando y el ojo se pone como una piedra porque el acuoso se ha ido al vitrio y el vitrio se ha hinchado y eso ha empujado todo el diafragma hacia adelante y eso nos da un problema intraoperatorio, ¿no? Entonces, y cuando uno hace la hidrodisección, pues en estos casos el bloqueo capsular es importante tenerlo en cuenta porque puede hacer que se rompa la cápsula posterior y para eso pues se hace la técnica antibloqueo en la cual consiste en primero partir el núcleo y después del partido del núcleo, cuando ya tenemos una brecha intermedia, vamos a poder hacer una hidrodisección sin ningún problema y el agua no se va a ir a atraparse y va a empujar el polo posterior, sino, perdón, la cápsula posterior, sino va a tratar de salir por la herida sin ningún problema, ¿no? Porque hay una brecha intermedia allí. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un riesgo de cierre angular, pues una ideectomía puede ser, ¿no? Para poder tener una idea de una ayuda, por ejemplo. Si existe un paciente que tiene un engrosamiento coroideo, pues las esclerotomías profilácticas anteriores y descompresión de las corticosas ayudados por un médico que haga esto con frecuencia o que tenga experiencia, por lo menos nos va a ayudar a tener tranquilidad. Felizmente no es lo más común, ¿no? En las veces que hemos entrado para hacer este tipo de casos, felizmente no pasó nada, pero yo creo que los retinólogos van a tener más experiencia que nosotros en manejar esto, y no todos, porque no se complican tanto los pacientes con este tipo de cosas, ¿no? Pero hay que saber hacerlo, ¿no? Si existiera, por ejemplo, problemas de transparencia corneal, porque a veces hay hipertensión ocular y que durante la cirugía, como les decía, puede haber una opacidad corneal, uno descentraliza la córnea y mejora y pone, por ejemplo, si quiere una córnea opaca y uno quiere mejorar la percepción visual, pues uno usa viscoelástico sobre la córnea y eso va a ayudar, ¿no? Pues, hay que usar siempre el azul del Lipan, ¿no? Y una luz muy buena de coaxial como para poder hacer que el reflejo rojo se dé y permita ver fácilmente para ver la rexis en una buena performance, ¿no? Bueno, y en estos casos siempre, no se olviden de que el hecho de usar mannitol endovenoso es importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar a deshidratar al vitrio y eso va a crear espacio, ¿no?
Si uno no lograse crear espacio con estas herramientas, ¿no? De usar mannitol, por ejemplo, uno puede tomarse el trabajito de hacer otras maniobras, como por ejemplo una vitrectomía posterior previa a la cirugía de catarata. Eso lo vamos a mostrar ahora un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en este tipo de ojos, en esta cirugía, especialmente en la que existe un espacio muy reducido, hay que asegurarnos de que el iris no se prolapse por las incisiones y no se salga. Entonces, lo que se sugiere, lo que se sugiere en estos casos, por ejemplo, es hacer una incisión un poquito más tunelizada, un poquito más larga, ¿no? Tanto la incisión auxiliar como la incisión principal, pues tiene que ser de una ubicación temporal, porque eso te va a ayudar más a tener un mejor manejo, ¿no? Lo más probable es que tengamos que hacer un poquito más larga, donde el cuadradito sea un poquito más rectangular, ¿no? Los viscoelásticos siempre hay que usar la cantidad suficiente. Ojo, fíjense, ¿eh? Decir la cantidad suficiente no significa meterle la gran cantidad de viscoelástico, porque los chicos que están empezando piensan que mientras más viscoelástico le pongan, pues es mejor, porque eso les va a empujar el vidrio y van a obtener más bien un problema mucho más serio, ¿no? Hay que poner la cantidad necesaria, punto, no más, porque si uno comienza a poner más viscoelástico, el iris se va a prolapsar por las heridas, vamos a tener más complicaciones, la córnea se va a poner opaca por la hipertensión que podemos generar. Entonces, eso tenemos que verlo, ¿no? Hay que ver que aquí vamos a arrastrar el cistótomo en espacios muy pequeños y eso va a arrastrar el tejido. Por eso que es importante el viscoelástico que permita que el movimiento de los tejidos de los instrumentos sea adecuado, ¿no? Una herramienta importante en este tipo de ojos es tener a la mano una posibilidad de hacer vitrectomía por faz plana, ¿no? Si uno tiene la posibilidad que, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo de un ojo muy estrecho, una cámara anterior muy pequeña, y no tengo espacio, pues le hago una vitrectomía posterior en el centro del vitrio y por 10 segundos nada más, y voy a ver claramente cómo se amplía mi cámara anterior y me va a permitir hacer una cirugía sin ningún problema. Ahora, como tenemos la posibilidad de tener vitrectomía por 25 27G, pues entramos y hacemos una pequeña vitrectomía posterior y terminamos con el problema. O sea, nos permite hacer una cirugía de catarata mucho más tranquila, ¿no? Acá lo que les hablaba, la técnica de antibloqueo es hacer una hidrodisección después de haber partido el núcleo. Y los CHOP y la técnica de facomulsificación, de preferencia el CHOP vertical o el horizontal, cualquiera de los dos, pero en el vertical ustedes van a poder aplicar la visión directa porque no les va a interrumpir irse hasta la periferia en una pupila probablemente que no dilata mucho, ¿no? O usar prechopper si es que lo permite una catarata que no es tan dura. El prechopper ayuda muchísimo en poder hacer una cirugía mucho más ágil, ¿no? Acá tenemos que prevenir pues cualquier desbalance a nivel de la cámara anterior, manejando los niveles de las variables, ¿no? De que tenemos para poder manejar estos. O sea, los parámetros del FACO tienen que ser adecuados para el caso. Por ejemplo, en este caso, fíjense, acá van a ver, miren, cuando se está haciendo la paracentesis, uno empuja el iris porque no hay espacio. Uno quiere poner el viscoelástico y todo el viscoelástico se sale por la incisión auxiliar, o sea, no queda nada. Y uno insiste igualito, ¿no? O sea, no, miren ahí, hace uno la incisión principal y el iris tiende a salir por la herida, no se percatan ahí, quieren hacer la capsulorhexis y no hay espacio ni para meter el cistótomo, ¿no? O sea, es una cámara muy, muy estrecha. Entonces acá no se hagan problemas si es que a pesar del viscoelástico hagan una vitrectomía posterior, fíjense. Ahí entro con el esclerótomo, ¿no? A 4 milímetros del limo, porque es un ojo fáquico, y entro con el vitrector, en este caso estoy entrando con un 20G, ¿no? Ahí hay que asegurarse de no dejarlo hipotónico, más bien, ahí hacemos un poco de vitrectomía, fíjense cuánto tiempo, y miren cómo las estrías en la córnea aparecen, porque el ojo se vuelve bastante hipotónico, ¿no? Suficiente, ¿no? Ahí terminamos eso, hay que tener cuidado de no acercarse mucho a la cápsula, porque cuando uno pone la boca, y la boca ponerla hacia el otro lado, no ponerla hacia el cristalino, porque si no, uno puede sin querer este,
romper la cápsula posterior, ¿no? Y ahí fíjense cómo cambia el panorama, ¿no? El ojo está más blando, con una profundidad como si fuera miope, y termina la rexis sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que tenemos que tener en cuenta para poder enfrentar estos pacientes, ¿no? Entonces, acá pues hay que evitar el prolapso del iris, ¿no? Con la uso de mióticos, por ejemplo, cuando uno termina la cirugía y quiere que estos ojos estén tranquilos, pues le ponemos un miótico y se va a estabilizar muy bien, va a abrir más el ángulo, ¿no? Los lentes circulares, acá tenemos algunos problemas, por ejemplo, cuando son pequeños, muy pequeños los ojos, a veces no llegamos al rango. En el Perú, por lo menos, no tenemos lentes mayores de 32 dioptrías, entonces hay gente que necesita 40 dioptrías, ¿no? O sea, es más complicado porque son ojos muy pequeños, ¿no? Hay que usar un lente de acrílico hidrofóbico de preferencia, ¿no? Y uno puede en la literatura leer que Morcher Human Optics y uno puede pedirles lentes del poder que uno quiera y se los dan, ¿no? La otra chance es hacer un piggyback, ¿no? Recuerden que ya hemos ampliado la cámara y hay espacio para poner un segundo lente, que no es la solución ideal, pero por lo menos sí tenemos esa posibilidad. Si tuviéramos que elegir ojos en los cuales hacerle femtosegundo, pues estos ojos son los más indicados, ¿no? Porque uno no tiene el problema de estar haciendo una rexis en un espacio tan pequeño, uno no tiene el problema de partir el núcleo en un espacio tan pequeño, de allá viene con las herramientas hechas, ¿no? Entonces es importante que de repente el femtosegundo en estos casos tiene un espacio, ¿no? Y eso es importantísimo tener en cuenta que vamos a tener una mejor evolución, ¿no? Estos son dos casos que le voy a presentar que se operaron en el hospital. Miren, este caso que tenía una cámara anterior de 1.73 tenía la chance de un bloqueo pupilar. Su cristalino era de casi 5 y su longitud axial era de 17.24, fíjense. El poder de lente era casi 40, era 37.50, ¿no? Su blanco a blanco era 10.5 y lo que hemos visto del BOL, pues ahí sí había un bloqueo, ¿no? Un bloqueo, una posibilidad de bloqueo importante. En el segundo caso también tenemos una cámara un poquito más grande, un cristalino de 19.82, acá por ejemplo fijan de 17.24 y 19.82 son cristalinos grandes pero con una longitud axial muy pequeña, ¿no? Entonces vamos a ver acá, tenemos unos casitos que hemos visto acá, ¿no? Es una grabación muy rápida, no era tan densa la catarata, pero van a darse cuenta que en uno de ellos, no recuerdo cuál, pero me parece que en este el espacio para poner el lente era bien chiquitito, ¿no? No había chance de poner un lente allí. Se hizo una faco convencional porque no era tan dura la, este, la catarata. Y ahí van a ver, fíjense, las incisiones son largas, ¿no? O sea, aquí se dan cuenta que más largas de lo normal, ¿no? Acá el lente entra a las justas, fíjense. Casi no quiere entrar. Ahí en las justas no hay que meterlo, pero con todo, ¿no? Este es el más chiquitito. Y este es el otro que era bien blandito. Una resis justa. Y van a ver allí, con el pre-chopper ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a hacer este tipo de cirugías, porque nos da pues una posibilidad de atender todo cortado y entonces es mucho más sencillo manejar el caso, ¿no? En ninguno de los dos hubo necesidad de hacerle más allá del malitol, pues en ninguno de los dos se tuvo que hacer otra cosa, ¿no? Y casi pues el lente funcionó muy bien, entró fácilmente. Y se aspiró todo el disco elástico y después se puso un poco de miostat para poder cerrar la pupila y se acabó los casos. Entonces fíjense cómo un cristalino que está así, haciendo una chance de bloqueo pupilar, pues termina así después de la cirugía, ¿no? Interesante cómo este mismo paciente amplió la cámara anterior. Todas las imágenes son seguidas por el doctor Mario de la Torre y que nos permiten más o menos graficar el problema, ¿no? Esta es la primera parte, que son los ojos largos. Vamos a ver los ojos pequeños.
perdón, al revés, los ojos cortos, vamos a ver qué pasa en los miopes, ¿no? Fíjense solamente para hablar, en el miope, dos cosas que tenemos que acordar, ¿no? El desprendimiento de retina y tenemos que acordarnos del problema macular, ¿no? Y eso tenemos que decirle a nuestro paciente, pues, ¿no? Cuando enfrentemos un caso de un paciente miope, hay que hablarle de este riesgo, ¿no? Fíjense, en la población general, el desprendimiento de retina es uno por cada 20.000. Si uno expone a un miope a una cirugía de catarata, por ejemplo, ¿no? Menor de 60 años es de 1 a 10. Si un miope de mayor de 6 dioptrías y ha tenido una posibilidad de 15% de desprendimiento de retina en el otro ojo, el segundo ojo puede tenerlo, ¿no? Si ha tenido una pérdida de vitrio, tiene 1 de 5, se le desprende la retina. Si se le hace Jack láser antes del 4.º mes a estos pacientes, 1 de 5 se va a desprender la retina. Y si a este miope los pones a una cirugía, 1 de 100, que es más de 60 años, 1 de 100 se le va a desprender la retina, ¿no? O sea, fíjense cómo cambia de acuerdo a lo que uno tiene, ¿no? Factores condicionantes, la edad portante menor de 50 años y la presencia o no de pérdida de vitrio, que también genera un cambio importante en la presencia del desprendimiento de retina, ¿no? Pues estos ojos no son fáciles de manejar, generalmente son de longitudes axiales muy largas. Recuerden que las longitudes axiales grandes o cortas, los dos te van a condicionar una hemorragia pulsiva mucho más frecuente. O sea, hay que tener en cuenta ese detalle. No solamente son los chiquitos, sino también los grandotes, ¿no? En los grandotes, porque pues tenemos una rigidez escleral muy reducida y eso genera que estos tejidos también estén expuestos a una mayor chance de hemorragia, ¿no? Tenemos una cámara anterior sumamente profunda, que eso complica un poco la chance de manejar estos pacientes. Recuerden que la gran mayoría de miopes tiene anatómicamente la cámara anterior más profunda, pero a la vez tiene un vitrio que ya no es un vitrio normal, es un vitrio licuefactado y que generalmente es más líquido, y que normalmente cuando uno opera una catarata en un paciente normal, el vitrio genera un espacio en el cual hay una resistencia para poder hacer la fagopulsificación, la cirugía de catarata, pero en estos vitrios que no tienen tanta resistencia es como casi operar a un paciente postvitrectomizado, parecido, por eso que ustedes ven que cuando ponen la irrigación, el cristalino y el diafragma se va para abajo, uno está operando en el ecuador a veces, ¿no? No se olviden los cambios degenerativos en la esclera, en la coroides, en el vitrio, en la retina y en las ondas. Todo esto tiene el miope alto, o sea, hay que estar pensando en eso, ¿no? Obviamente, los síndromes asociados, como hemos visto, pueden ser síndrome de Down, el Weill-Marchesani, y todas estas cosas van a permitir que haya una asociación importante con este tipo de problemas, ¿no? Y estos miopes altos, ¿no? Estos miopes magnos o miopes que han tenido un ojo muy grande, pues tienen la posibilidad de tener ambliopía también, ¿no? Muy importante en estos casos es valorar, pues, cómo es esa cámara anterior, si es más profunda. Recuerden que a partir de 15 dioptrías, el segmento posterior crece 0.37 milímetros por cada dioptría más adicional. O sea, si tenemos 21 dioptrías, multiplican 0.37 por 6, ¿no? Para poder tener la longitud mayor de ese polo posterior, ¿no? La longitud del ojo hace que la laxitud de la zona sea mayor y puede tener un cristalino subluxado, que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Lamentablemente en estos pacientes la cápsula posterior es mucho más fina y lo que decía que el vitrio licuado pues ya no ofrece la resistencia que normalmente estamos acostumbrados a tener frente a una catarata normal, ¿no? Es importante dentro de la historia clínica, pues hay que ver si ha tenido cirugías previas. Recuerden que los miopes, siempre desde que han sido miopes de menor monto, han buscado una solución refractiva a su problema. Entonces hay que ver que no haya tenido una cirugía refractiva. Los que están llegando ahora son miopes que tuvieron queratotomía radial, ya llegan los que han tenido la SIC, ¿no? O han tenido PRK. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles, ¿no? Hay que ver que el miope se ha tenido desprendimiento de retina también. Hay muchos miopes que han tenido desprendimiento de retina y que han sido operados y que ahora llegan con para cirugía de catarata. Hay que ver esa posibilidad porque es importantísimo darnos cuenta
de que si tienen o no alteraciones o síntomas de lesiones retinales periféricas, porque el paciente puede referir, ¿no? Hacer fotopsias, puede referir mioesopsias, y que hay que tomarlas en cuenta también, ¿no? La presencia de anticoagulantes va a hacer que, por ejemplo, estos pacientes, como uno entra con la irrigación, los que han tenido experiencia en FACO, se van a dar cuenta que este miope uno está operando, saca la punta de FACO y la vuelve a meter y va a ver cómo se dilata la pupila en forma brusca. Ese síndrome de contrapulsación del iris lo que va a generar es roturas, ¿no? Del esfínter y puede sangrar, y si está tomando anticoagulantes es peligroso esto, ¿no? La transulosina o similares van a traer complicaciones a nivel de la dilatación pupilar o traerles un iris flácido que tenemos que tenerlos en cuenta también, ¿no? Importante cuando hablamos, por ejemplo, de estos pacientes que han tenido cirugías previas, a veces el paciente no te lo dice o no se acuerda o no te lo quiere decir que ha tenido una cirugía corneal, o sea, ha tenido un problema de un LASIK o un PRK, y a veces el PRK no se ve, entonces la única forma de darnos cuenta es a través de la topografía, encontrar una topografía oblata, ahí nos vamos a dar cuenta que realmente la córnea se aplanó en el centro y está más oscuro en la periferia, entonces pues, uno puede presumir que ha tenido una cirugía refractiva, ¿no? Y uno le pregunta, oiga señor, ¿ha tenido alguno de estas cirugías? Ah, sí, lo tuve, pero no te lo dijo, ¿no? La queratomía radial es muy fácil de darse cuenta y esto también implica un reto porque hay que plantear la cirugía con respecto a las incisiones en forma diferente, ¿no? Hay que ver la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Cómo es la catarata, si es que tenía una presión elevada, una presión normal o una presión baja, ¿no? Cómo está la retina central y periférica. Importante en estos casos y en todos los casos que el retinólogo nos dé su opinión, más en estos casos porque a veces existen lesiones a nivel periférico que uno no las puede ver y eso puede condicionar después un estudio de retina pseudofacu que nos va a traer problemas después, ¿no? La idea es que eso no pase, ¿no? Es importante también coordinar con el retinólogo para ver que si es que existe una alteración a nivel de la retina periférica y esta se tenga que corregir con láser, pues que lo haga, ¿no? O sea, primero, antes de pasar a una cirugía de cristalino, ¿no? O sea, yo siempre le digo al paciente que el retinólogo te dé de alta y después ya vemos conmigo todo lo que tú quieras sobre tu catarata o sobre la cirugía que quieres hacer. Es importante tenerlo en mente ese detalle, ¿no? En los miopes altos, pues vamos a tener siempre la posibilidad de mayor tendencia a glaucoma, ¿no? Hay que ver cómo es el tema del vitrio, ¿no? Si es que existe unas grandes, por ejemplo, ahora se habla mucho, los retinólogos probablemente tengan la posibilidad de que antes yo veía el concepto de que las miodesobsias no las tocaban, pero ahora veo que cada vez más en el mundo se está hablando de cómo hacer con aquellos pacientes que ya tienen problemas visuales por las miodesobsias y pues hay que sacarlas, hay que hacer una vitrectomía, pero en el miope alto siempre va con una extracción de la limitante interna, ¿no? Es importante tener en cuenta que no solamente es una vitrectomía, sino que va con todo para evitar justamente las complicaciones en estos pacientes. Hay que ver si el vitrio se ha desprendido, si está completamente desprendido o es un desprendimiento parcial, ¿no? Hay que hacer un estudio de la mácula, importante siempre, siempre en estos pacientes hay que hacer un OCT y buscar pues si existen o no alteraciones a nivel macular. Y pues ya hemos hablado de la elaboración de la retina periférica, que eso nos va a hablar de muchos problemas posteriores que puedan uno prevenir, ¿no? Entonces, acá sí es importante ver que felizmente los estafilomas posteriores no son tan comunes, ¿no? Como uno pensase. Si yo tengo un paciente miope, pero que es menos de 26.5 milímetros su longitud axial, pues ahí no lo voy a encontrar. El 70% de los estafilomas posteriores lo voy a encontrar en longitudes axiales mayores de 33.5 milímetros, pero la gran mayoría no son maculares, sino son peripapilares, o sea, felizmente por ahí estamos bien. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es fijar al paciente en la priorización de la ecobiometría y que de preferencia hay que hacerlo con el IOL Master o el ENSTAR, que son ahora un poco la regla el gol estándar. Pero si no se puede hacer por el tema de la opacidad de la catarata, pues hay que hacer inmersión, ¿no? En estos pacientes es importante. Esta reglita les va a servir un montón
porque va a definirles cómo tienen que hacer y qué tipo de fórmulas usar, de acuerdo a la longitud axial y de acuerdo a la potencia del lente, ¿no? Si yo tengo una longitud axial, por ejemplo, de mayor de 26 milímetros y tengo una potencia que va en más de 6 dioptrías, pues voy a tener preferencia por usar la fórmula de Barrett, Universal 2, Haggis, SRKT, Holliday y Olsen. En todos los ecógrafos vamos a encontrar Haggis, Barrett, la van a encontrar en los calculadores a nivel de internet, poniendo todos los datos, van a poder llegar a esta. Y SRKT también, recuerden, mayores de 26 y mayores de 6 dioptrías. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tenga 25 milímetros y tenga una potencia de lente de 14, ya bestial. Ahí me va a ayudar SRKT o Haggis, cualquiera de las dos, me va a dar una muy buena información. Pero si yo tengo ojos ya más grandes, mayores de 26 milímetros, y tengo una potencia de 6 dioptrías, ¿no? Ahí sí voy a preferir Haggis o Barrett, ¿no? O Universal 2 o Holoday 1. Pero las he remarcado las más grandes porque probablemente son las que están más a la mano en los ecógrafos convencionales que tenemos, ¿no? Importante tener en cuenta cómo voy a dejar a mi paciente, ¿no? O sea, no solamente es tener en cuenta eso, sino, ok, lo voy a dejar en metro, pero lo voy a dejar con una miopía. Generalmente lo que tenemos que evitar en un miope es dejarlo hipermetro. Entonces, para evitarnos las sorpresas hipermetrópicas, cuando tengamos ojos que tienen longitudes axiales entre 27 y 29 milímetros, pues preferimos dejarlo en menos 0,50. Si tenemos en 29.5 a 30.5, lo vamos a preferir dejar en 0,75. Y si tenemos longitudes axiales más de 30, vamos a buscar un -1 o un -1,75 para dejar a este paciente y evitarnos tener una hipermetropía refractiva después, ¿no? Entonces, ¿qué otros riesgos tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, a estos pacientes, para hacerles una anestesia por retrovulvar, perivulvar, es mucho más complicado porque la chance de que uno pueda punzar el ojo es mayor, pues. Si uno no está acostumbrado a la anestesia tópica, puede usar la sutanoniana o una tópica asistida, que serían más fáciles de manejar en estos casos. Y pues, importante tener en cuenta que en estos pacientes hay que tener la idea de que si tenemos, por ejemplo, una queratotomía radial, vamos a tener que hacer una peritomía, retorcer un poco la conjuntiva y entrar por una incisión limbar, no corneal, porque probablemente allí complicamos los casos y por lo tanto la anestesia subtenoniana va a tener mayor impacto en esto, ¿no? O si tenemos que hacer un explante de un lente fáquico para poder tener la posibilidad de poder hacer el explante y poner el lente a través de una faco, probablemente nos ayude mejor también, porque hay que hacer una pequeña peritomía, la anestesia subtenoniana, ¿no? Por ejemplo, aquí, como se habla de las incisiones, son limbares o de córnea clara de acuerdo, ¿no? a la presencia de una queratotomía radial, ¿no? Hay que hacer si es que le plantamos un lente fáquico, pues vamos a hacer a través de una incisión tunelizada, ¿no? Para evitar tener una incisión corneal muy grande. Sacamos el lente fáquico por esta incisión, cerramos la incisión y hacemos la faco por córnea clara, que eso sería la mayor tendencia, ¿no? Y hay que hacer hay que poner una sutura en estos pacientes que tienen la esclera muy pocamente rígida, porque vamos a tener una apertura de las incisiones, cosa que no queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo es por ejemplo, entre lo que es el iris y la pupila, ustedes van a tener una miriasis máxima, ¿no? Miriasis, pero máxima, máxima. Entonces, en estos casos tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque nos va a complicar la vida probablemente con lo que les decía, ¿no? El diafragma a veces se cierra y se abre de golpe y sangra el diafragma iridiano, ¿no? Si la cámara anterior es muy profunda, pues tenemos que tener en cuenta que cuando entremos nuestra botella no debe estar tan alta, ¿no? Pero eso hay que ir probando, porque no todos los casos en los miopes, es en general. Normalmente yo entro normal, con mi botella a 60, 70, y si veo que mi calma se amplía mucho, pues ahí recién bajo la botella, pero si no, sigo con mis parámetros normales. Esto hace que, por ejemplo, si todo el diafragma se va hacia abajo, pues uno trabaja como si estuviera trabajando en un pozo, pues, ¿no? Los instrumentos se verticalizan, hace más complicada el manejo de la dinámica en la cámara anterior, entonces hay que comenzar a compensar tanto el vacío como el flujo para evitarnos justamente este problema, ¿no? Hace que nuestra fluídica sea más compleja, pero que no es imposible de manejar, ¿no?
Recordemos que en estos pacientes se pueden comportar casi igual o muy parecidos a un ojo post-vitrectomizado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Mucho se ha hablado de la rexis que debe ser más grande de 6. Yo no pienso eso porque en estos pacientes muchos de ellos además tienen astigmatismo. Entonces hay que colocar un lente, hay astigmatismo, entonces hay que colocar una lente probablemente que sea para corregir el astigmatismo. Y recordemos que los miopes tienen un saco muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces, la idea de acá es que este miope, ¿no? Hay una técnica que consiste en atrapar la óptica del lente en la rexis, pero hacia adelante, no hacia atrás. O sea, las patas del lente o las ópticas del lente se colocan en el saco y la óptica hacia adelante y uno la botona en la rexis y eso le permite tener un centrado más adecuado en los lentes tóricos en esos pacientes, ¿no? Cuando estamos hablando de lente monopieza. Las técnicas que nos van a ayudar más, pues como vemos, divide y conquista no sirve porque ustedes van a tener que empujar el cristalino a trabajar en la mitad del ojo, no tiene sentido. Serán técnicas que atraigan el cristalino, que son las técnicas de CHOP, ¿no? Y eso es lo que se usa en los post-vitrectomizados también. No hay que tener, no hay que perder de vista, recuerden, lo peor que le puede pasar a un miope es dejarlo hipermétropo. Entonces, los cálculos del lente en función de lo que hemos hablado, pues nos van a ayudar a evitar eso, ¿no? Recordemos que la anisometropía mayor de 1.5 no es buena, entonces hay que ver qué chances tenemos, ¿no? Podemos recambiar el lente, podemos poner un piggyback, podemos hacerlas de preferencia, pues un miope tocarlo 2 veces hay que pensarlo bien, entonces hay que tratar de hacer un cálculo adecuado, pero ante la eventualidad que suceda, pues tenemos que hacer esto de acá, ¿no? O sea, tenemos esas chances. Si me preguntan a mí qué haría yo, o sea, lo que he hecho más es, si me quedaba hipermetro, cambiaba el lente, ¿no? Es un procedimiento más sencillo. De todas maneras, siempre es un riesgo un miope porque uno le crea un disvario, ¿no? Si he tenido rotura de cápsula posterior, fíjense, si he tenido rotura de cápsula posterior en ojos mayores de 27 milímetros, tengo la chance de tener otros problemas adicionales. Y esto se presenta, fíjense, en esos pacientes que tienen más de 27 milímetros en manos expertas en el 10% de los casos. Los desprendimientos de retina pseudofáquicos en ojos de mayores de 27 es más o menos más de 2.2%, pero si es que estos pacientes se operan menos de 50 años, esto sube a 5.2%. Y si estos pacientes tienen miopías entre 15 y 30, sube al 8%. O sea, la presencia de desprendimiento de retina es bien grande y nos puede traer muchos problemas. No olvidemos que estos pacientes pueden hacer una membrana neovascular a nivel macular y la opacidad de cápsula posterior también es un problema complejo porque como no tenemos un saco tan pequeño, si tenemos un saco grandazo, el diseño del lente con borde cuadrado, con las ópticas que son en una sola pieza, todas esas cosas, el lente puede quedar bailando y eso genera que haya mayor opacidad capsular. Entonces, y hacer una capsulotomía, como hemos visto antes de los 3 meses, en esos pacientes la chance de desprendimiento de retina también está ahí. Antes de hacer una capsulotomía, cualquier paciente sea mío, pero no más en estos pacientes, el retinólogo tiene que dar una miradita antes de entrar a hacerle una capsulotomía posterior, ¿no? O sea, la conclusión es que cualquiera de estos ojos, bien evaluados, bien puestos y haciendo una consideración de un planeamiento que de acuerdo a los riesgos que tiene, pues nos va a ayudar a tener un éxito importante en estos pacientes, ¿no? Más bien, si hubiera alguna pregunta, pues encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias por su ponencia. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario antes de ver las preguntas. No, ninguno. Al contrario, quería felicitarlo a Felipe y agradecerle su presencia una vez más acá en nuestro curso, deseando que pueda seguir participando con nosotros. Felipe, formidable tu Qué ponencia. bueno que haya servido de algo. Doctor. Sí, estoy seguro. Este es un tema que hay que dominarlo, hay que tenerlo presente siempre. Doctor, no sé si me permite. Blanquita quiere participar. ¿Sí? Sí, la doctora Blanca.
Buenos días, muchas felicitaciones, brillante la presentación del doctor Felipito como siempre. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me encantó. Felipito, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de desprendimiento de retina has tenido en estos pacientes con miopía extrema? ¿Cómo lo han solucionado? Si la cirugía de desprendimiento de retina, ¿en qué tiempo lo hicieron? ¿Y cuál fue el pronóstico? Y si no hubo complicaciones para volver a operar, como hemos visto algunos casitos que nos han referido, casualmente uno de España. Entonces, esa quería hacerte esta preguntita, ¿no? Sí, felizmente el retinólogo nos ayuda ya, pero aquí nosotros, ¿cuál es el problema más para nosotros que tenemos? Fíjense, en los miopes que hemos tenido de desprendimiento de retina, se ha presentado el desprendimiento de retina dentro de los primeros 6 meses, o sea, hemos tenido esa posibilidad. El problema está en que todo desprendimiento de retina pseudofáquico no es tan fácil de manejar, ¿no? Por las razones múltiples que tenemos ahí. Y el otro tema es que generalmente terminan con aceite de silicón, terminan con endofotocoagulación y hacen problemas más serios, pues, ¿no? Entonces, se maneja el desprendimiento de retina. El tema es la demora para que se pueda hacer este tipo de procedimientos, porque la gran mayoría de nuestros pacientes son cis. Entonces, cuando llegan, a veces llegan con la retina un poco ya más fibrosada. Es complicado, ¿no? De hacer una cirugía rápida, generalmente el retinólogo entra y generalmente les hace una vitrectomía y usa pues aceite de silicón, esas cosas, ¿no? ¿Y qué porcentaje en el otro ojo, aún no habiendo sido operados de catarata, en estos casos de miopía extrema, han tenido? O sea, desprendimiento de retina en el otro. Felizmente no son muy frecuentes, pero el que yo recuerde, porque de lo que yo opero, que se haya desprendido el otro ojo, creo que justo el mes pasado tenía una paciente que tuvo desprendimiento de retina en el primer ojo, se hizo capsulotomía en el segundo, y en ese segundo recién hizo el desprendimiento de retina, ¿no? Pero te digo, no es muy frecuente que yo vea que en el segundo ojo se han desprendido, o no llegan a mía. Puede ser también, esa es la posibilidad, ¿no? Los operas, pero ya no vienen contigo, sino van a otro lado por el problema de la retina. ¿Y qué tipo de lente intraocular has preferido en miopía extrema y qué tipo de lente intraocular en miopes moderados? A ver, fíjate, lo que pasa es que el mercado un poco nos pone también las pautas, ¿no? Para mí, para poderes menores de 6, por ejemplo, ¿no? O poderes negativos, ¿no? Los lentes vienen en 3 piezas, ¿no? Con la intención de que si yo tengo un saco en un miope, el saco, como hemos comentado ahí, es recontra grandote, pues, ¿no? Un lente baila dentro del saco del miope, no es como una catarata normal, digamos. Al tener un saco más grande, ese lente va a estar bailando. Entonces, lo que se prefiere es usar un lente de 3 piezas, y todos los lentes menores de 6 dioptrías, por lo menos tanto los de Amo como los de Alcon, vienen en 3 piezas. Y hay tendencias a usar también anillos de tensión capsular, ¿no? Con el ánimo de que este lente se quede más centrado y que el saco sea un poco más fácil de ajustar, digamos, ¿no? Como hemos visto ahí, de licencias ondulares que tenemos que manejar, pero de rutina yo no pongo anillo de tensión capsular, y hasta 6 dioptrías yo coloco lentes monopieza, pero debajo de 6 dioptrías sí les coloco de 3 piezas, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Felipito. Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Preguntan, ¿en hipermétropes con riesgo de cierre angular se considera realizar iridotomía, JAK? ¿Cuánto tiempo antes o iridotomía intraoperatoria? No, o sea, ahí, por ejemplo, como les dije, ¿no? Si yo tengo que evaluar un hipermétrope, siempre le hago una iridotomía, ¿no? Obviamente si no tengo otro tipo de problemas, ¿no? Pero una iridotomía va a ayudar, pero acuérdense que estos hipermétropes que tienen riesgo de cierre angular, pues hay que entrar con la posibilidad de usar manitol y usar una vitrectomía posterior en caso de ser necesario, ¿no? Doctor, también tenía una pregunta de lo que usted estaba explicando. Cuando, por ejemplo, hay una dehiscencia sonular y el cirujano le pone el anillo de tensión capsular, ¿este anillo cambia en algo la refracción o la refracción es la misma que calculamos?
La posición efectiva del lente es la misma, no va a cambiar mucho en ese sentido, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta en el chat que dice, doctor, buenos días, ¿qué procedimiento prefiere usar en el preoperatorio en cámaras muy estrechas? ¿Alguno en especial? No, lo que hemos dicho nada más, ¿no? O sea, le hago todo ese preoperatorio como hemos visto allí, o sea, le hago pues topografía, le hago una buena evaluación de la cámara anterior, veo el iris como está, veo el cristalino, si es que amerita hacer una hiderotomía periférica, le hago la hiderotomía periférica, ¿no? No todas son con cierre angular, pero a toditos de todas maneras le hacemos el cálculo con el Iron Master de preferencia, ¿no? Si es que no tengo Iron Master, le hago inmersión, pero no dejo de lado pues la ecografía, por ejemplo, buscando si la esclera está engrosada, ¿no? O también puedo usar allí el tema de la topografía para buscar la posibilidad de que me ayude también en una visualización de la cámara anterior, ¿no? O sea, mucho ayuda el OCT anterior o la topografía, el Pentacam, para explicar al paciente qué tan cerrado su ángulo y que se convenza del problema, ¿no? Si el paciente entiende y el paciente lo ve, te va a decir, bueno, sí tiene razón, entonces vamos a la cirugía, ¿no? Es una forma de convencerlo. No es el gol estándar, porque el gol estándar es tu gonioscopía, pero ayuda muchísimo estos estudios que ya permiten tener una idea de cuánto va a ser, ¿no? Acuérdate que también es importante el hecho de tener a la mano un detector posterior, y si tienen la posibilidad de tener un 27 sería genial, porque son microinvasivos y que no traen muchas complicaciones en el paciente, ¿no? Doctor, otra consulta. En el caso de estafilomas maculares, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar pues, el cálculo del lente intraocular? ¿Alguna cosa en especial que debamos tener en cuenta? Sí, o sea, acuérdate que en ojos grandes con estafiloma posterior, siempre en los ojos grandes, tienes que hacerle un cálculo también con el ultrasonido modo B, ¿ok? O sea, haces un modo B por inmersión, calculas tu longitud axial con el modo B viendo el estafiloma y calculas cuánto ha sido tu longitud axial con el modo A o con el Idol Master y comparas, ¿no? Si tú te das cuenta que realmente el estafiloma está dentro de la zona macular, pues ahí pues haces tus correcciones y permites tener un cálculo mucho más acertado. Ok, doctor. Muchas gracias. No sé si el doctor Barriga tiene algún comentario final. No, estoy sin cámara. Felipe, no, ninguno, al contrario. Quiero agradecerte nuevamente tu presencia y esperar, ahora sí, y esperar que podamos contar contigo en una próxima oportunidad. No, como te digo, Willy, yo orgulloso y muy honrado de estar con ustedes, de verdad. Gracias, hombre. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien. Muchas gracias, Un doctor. abrazo grande. Muchísimas gracias, mucho Sí. cariño. Nos vemos, hasta Un luego. abrazo Chao, grande. Felipito.